Hoy estaremos compartiendo el tema que lleva por título La llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo. Bueno, yo me imagino que en internet hay miles de temas que llevan el mismo nombre, pero nosotros no fundamentamos nuestra predicación con base en lo que otros han dicho, aunque podemos aprender de otros ministros, claro que sí. Pero lo digo porque hay mucha falsedad y hay mucha emoción y hay mucho fanatismo y hay muchos abusos en la exposición de este tema por ministros indoctos que malinterpretan la emoción con el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo es bien real, porque Dios es todopoderoso y el Espíritu Santo es Dios. Y hay promesas de Dios que recibiríamos poder cuando viniera sobre la iglesia el glorioso Espíritu Consolador del Dios eterno, del Dios altísimo que está aquí en medio de nosotros y a quien me honra predicar. Amén. Aunque no lo tengo en mi pequeño bosquejo, en Juan 7:37, voy a leer algo bien importante. Solamente lo voy a leer. Si usted tiene la habilidad de llegar hasta ahí, pues mucho mejor. Hay un subtítulo que habla de ríos de agua viva. Juan 7:37 dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, no como soñó anoche, no como le dijo el adivino de la esquina. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Alguien diga conmigo, pero en una forma firme, ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeren en Él. Y yo estoy ante un conglomerado social cristiano, estoy ante la iglesia de Jesucristo. Y me cabe el derecho de preguntarle a la iglesia, pero en una forma retórica: ¿sientes tú desde el día que creíste esos ríos de agua viva? En muchos ni siquiera hay chorritos de agua viva, ni siquiera gotas de agua viva, sino que están secos porque no saben. Pero hablo en términos globales, en términos generales, no me enfrasco solamente en hablarle a ustedes, porque esto va a salir y se va a publicar aprovechando la tecnología, el internet. Porque el tema sobre la doctrina del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu pareciera un tema del pasado. Pero el Espíritu Santo es el corazón de la iglesia. Así como usted tiene un corazón que es el motor que impulsa la sangre por todo su cuerpo, ¿verdad? Eso se le llama el torrente sanguíneo. Tanto así que si a usted se le afecta el corazón o lo hieren, el corazón al detenerse se acabó la vida. Ese es el motor de la vida. Pues el motor de la iglesia, la vida de la iglesia está en el Espíritu Santo. Hay cristianos que la muerte se les ve de lejos porque no hay Espíritu Santo por dentro. Quizás hay religión, tradición,
alguna ilusión o bajo engaño piensan que el Espíritu Santo está allí. Pero la Biblia dice que el cristiano se conoce por el fruto. La Biblia habla del fruto del Espíritu, no de los frutos del Espíritu, porque el fruto del Espíritu es como cuando tú hablas de, por ejemplo, de la mano. Es una mano, aunque tenga 5 dedos. Pues el fruto del Espíritu se manifiesta en 9 formas: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, fe y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ese es el carácter de Cristo. Y es lo que el Señor viene a hacer por su Espíritu en cada cristiano, en cada hijo de Dios. Nosotros padecemos y pasamos por aflicciones, es porque no siempre es que el diablo nos está atacando, sino que Cristo está trabajando en conformarnos cada día a la imagen de su Hijo, para que Jesús sea el primogénito entre muchos hermanos. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Es un maestro, es Dios en calidad de maestro, pero también en calidad de vida. Es el portador de la gracia, de la sabiduría de Dios y del poder de Dios. Y es curioso que dice el Señor: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. No hay restricción. Él no la vende, Él la regala, el agua de vida. Por eso en el capítulo 4 del libro de Juan, cuando él llega junto al pozo de Jacob, él había caminado kilómetros para ir a salvar, a hablarle de salvación a la mujer samaritana, la que llegó al pozo con el cántaro. Y entonces él muy amablemente, y así es que se evangeliza. Uno no evangeliza con religión sino con la guía del Espíritu Santo. Mujer, dame de beber. ¿Cómo? Si tú eres judío y yo soy samaritana y tú sabes que no nos llevamos. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te habla, tú le pedirías y él te daría agua viva. Y ella se interesó. Si él tiene agua viva, entonces no tengo que meter mi cántaro allí. Ella pensó que estaba hablándole de agua para beber físicamente, líquido, el líquido precioso. Pero él estaba hablando del Espíritu, como en este pasaje, cuando él dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, no como él se imagina, de su interior correrán ríos de agua viva. Yo cuando recuerdo esto, o cuando estoy hablando de esto, como soy nativo de esta ciudad, pues recuerdo al río Magdalena. Ese es un solo río, pero tiene tremendo caudal. Permanentemente. Bueno, por ahí, tú vas por ahí por los lados de las flores y tú ves esos barcos. Cuando te vas a comer tú, vas a picar alguito por ahí, ves esos barcos tremendos, grandes, que por ahí transitan, navegan. Y ese es un río, el río Magdalena. Pero aquí no habla de un río, sino de ríos de agua viva que correrán de tu interior si has creído verdaderamente, como dice la Escritura, en Jesucristo. Por eso te dije que esta palabra va a sacudir todos los cimientos de todo tu ser. Y hoy vas a recibir una investidura especial con el favor de Dios y de su gracia. Y si tú dispones tu corazón. Porque si tú no dispones tu corazón, la bendición pasa por encima de ti y le cae al que está al lado y a ti no. Tú debes anhelarlo. Yo quiero esos ríos de agua de vida. Estoy cansado de esta sequedad, de esta cisterna rota que soy yo, que cae agua pero se fuma. Y no hay gozo y no hay alegría. Y si no hay gozo y no hay alegría, no hay vida. Y si no hay vida, viene la enfermedad y después viene la muerte. Yo escribí unas líneas para tratar de hacer un buen uso del tiempo.
Y debajo del título, la llenura del Espíritu Santo, coloqué, sin la llenura del Espíritu Santo no hay poder. La iglesia de hoy es débil porque se ha llenado de humanismo, filosofías y dogmas terrenales que opacan las manifestaciones de antaño en la iglesia primitiva. Esto lo copié anoche. La llenura del Espíritu Santo está asociada en las Sagradas Escrituras con el gran poder de Dios. Pablo en 1 Corintios 4:20 dice que el reino de Dios al cual hemos sido trasladados, de acuerdo a Colosenses 1:13, no consiste en palabras sino en poder. Vamos, la iglesia grite, lo diga, poder de Dios. Poder de Dios. Eso está bueno. Hoy vas a recibir de eso, muchachos. Oye, esto es bien interesante. Estas dos líneas las saqué de un libro de teología sistemática. Dice, el formalismo y el temor al fanatismo han provocado una reacción contraria a la necesidad de recalcar la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Ello ha dado como resultado la frialdad espiritual, porque no puede haber cristianismo vital aparte del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no está en ti, te tocará formar una laraca y una gritería tuya. Te tocará inventar ahí unas danzas, te tocará inventar unas lenguas. Pero todo eso el Señor lo da originalmente, de fábrica. Si tan solamente tú dispones tu corazón y crees en Jesucristo, como dice la Escritura. Y el que bautiza con el Espíritu Santo está aquí. Juan dijo, yo a la verdad os bautizo en agua, pero después de mí viene uno que es antes de mí. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Ay, Padre mío, sé el que está aquí. Hoy, si tu vida está apagadita, hoy, si tú dispones tu corazón, el Señor la puede encender, porque Él tiene el poder para hacerlo. Él es la vida del Espíritu. La vida del Espíritu, la vida de esta iglesia no te la da Freddy Palma. Yo también he necesitado recibir, y la recibí hace 37 años. Yo creo que 38. Esa llenura, porque la vi en mi pastor. Y empecé a orar, y yo quiero eso. Pero no para competir con él, sino porque es que, hermano, de verdad que es bonito y es glorioso ser un creyente con poder, con autoridad. Que el diablo corra cuando tú lo reprendes, que los demonios se vayan, que cuando toques un enfermo se sane. Eso es para la gloria del Señor, no para la gloria nuestra. Y yo he escuchado algunos teólogos hablar que la llenura del Espíritu Santo es cuando tú crees. Porque en 1 Corintios 12:13 dice que por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo. Ese es el bautismo del Espíritu Santo. Y ese es una clase de bautismo. La palabra bautismo lo que significa es sumergir. Una vez tú crees en Cristo, como dice la Escritura, hay unos cambios que sobrenaturalmente el Espíritu Santo produce en tu vida y te hace parte del cuerpo de Cristo. Eres sumergido en el cuerpo de Cristo, eres incorporado. Pero cuando yo observo, o cuando nosotros observamos lo que es la llenura del Espíritu Santo en el libro de los Hechos, tú te das cuenta que es algo especial. Es una investidura de poder. De poder no solamente para echar fuera demonios, para sanar enfermos, sino es un poder para amar, para perdonar. Yo me doy cuenta que para mí es tan fácil perdonar. Antes no, era vengativo. Tú sabes, el que me la hace me la paga. Voy para adelante como los trenes. A mí nadie me pone de ruana. No. Todo eso cambia porque el Señor nos cambió el corazón. Entonces, si usted quiere anotar, yo lo puse ahí a manera de información.
aunque esto es bien importante, hay una familia que yo de repente me doy cuenta, oye, pero qué familia tremenda, todos fueron llenos del Espíritu Santo, que fue la familia de Juan el Bautista. Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre, Elizabeth. Y Elizabeth tuvo una visitación donde fue María a la casa de ella y cuando María la saludó le brincó la criatura porque también estaba preñada. Lo que pasa es que había sido preñada primero Elizabeth que María. Y entonces ella también fue llena del Espíritu Santo. Así que el que tenía en el vientre lleno del Espíritu Santo, la mamá llena del Espíritu Santo, y Zacarías también, su papá, fue lleno del Espíritu Santo. Ahora, el mismo Jesús, que es Dios manifestado en carne, tuvo que ser lleno del Espíritu Santo. Cuando Él es bautizado en las aguas del Jordán por su primo Juan, Juan se sorprendió. ¿Cómo tú vienes a mí para que yo te bautice si soy yo el que tengo que venir a ti para que me bautices tú a mí? Cálmate, Juancito. Cálmate, Johnny. Bautízame, es necesario que se cumpla toda justicia. ¿Y cuál no fue el asombro de Juan el Bautista y de los testigos que estaban junto al Jordán? Que el cielo se ha abierto, muchacho, y se escucha una voz que dice: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y el Espíritu bajó y llenó a Jesús. De ahí en adelante, la vida de Jesús no fue igual. Comenzó enseguida a hacer milagros impresionantes, a resucitar muertos, limpiar leprosos, a darle la vista al ciego, destapar el oído sordo, darle el habla al mudo. Bueno, ¿qué no resucitar? ¿Qué no hizo Jesús? Juan dijo, si se hubiesen escrito en libros las proezas que Él hizo, no cabrían en el mundo los libros. Obviamente es una frase en forma de hipérbole, una aparente exageración. Pero lo que está diciendo Juan es que fueron tantas las maravillas y prodigios que hizo Jesús que en la Biblia quedaron registrados los más importantes quizás. Y ese mismo espíritu que llenó a Jesús de Nazaret es el espíritu que vino a tu vida el día que tú creíste. Pero entonces adicionalmente necesitas ser lleno. Ya el Espíritu está en ti. El Señor sopló el Espíritu Santo antes de irse para el cielo, después de haberse presentado con pruebas indubitables de su resurrección a sus discípulos, a los que Él escogió para que fueran testigos de su resurrección. Pablo dice que se le presentó un día a 500 hermanos al tiempo. Pero dice la palabra que sopló. Pues, ay, Padre. Cuidado. Oye, casi que Ana vuela por allá por el piso. Y ellos le dijo, reciban el Espíritu Santo. Pero el día oficial fue el día de Pentecostés. Pero antes de ir a Pentecostés, en Lucas 24:49, Mateo, Marcos y Lucas, tercer libro del Nuevo Testamento, dice, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. ¿Llegaron? Voy a leer nuevamente, todos con Biblia. Me gusta este silencio porque así aprendemos mejor, nos concentramos más. Ahora mismo no estamos en Barranquilla, Atlántico, Colombia, América del Sur. Ahora mismo estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales y el Maestro por su Espíritu está hablando por la boca de un pedazo de barro como yo. Verso 49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de religión. ¿Investidos de qué? De poder desde lo alto. ¿Qué era lo que iban a recibir? Poder. ¿Qué es lo que tú vas a recibir? Poder. No religión.
Si tú no has recibido poder, revísate. Todavía estás a tiempo. No tengas por ahí pecadillos escondidos, porque ahí no se glorifica el Señor. Y en Hechos 1:8, cuando le preguntaron, maestro, ¿y cuándo serán, será que restauras al pueblo de Israel en este tiempo? Cuéntanos, ¿cuándo es la fecha, la hora? Dice, no os toca a vosotros saber cosas que el Padre puso en su sola potestad. Verso 8. Pero recibiréis poder, ahora Cristo lo está ratificando, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, es decir, pasando por Colombia. No se puede decir yo soy testigo de Cristo sin poder. Se agarra un demonio allá afuera y te hace correr como a los hijos de Esceva, del tal Esceva. ¿Me siguen? ¿Estamos aquí? ¿Cuántos vinieron hoy dispuestos a darle alabanzas al Señor? Pues el Señor en retribución viene a darte poder a través del Espíritu Santo. Si tú recibes la llenura del Espíritu Santo, se acabó tu yo, ahora vive Cristo en ti. Ahora es Él el que gobierna tu vida y Él es el que guía tus pasos. Así que la promesa es esta. Hablando, no podemos divorciar la frase el Espíritu Santo del poder de Dios. No, eso está intrínseco, eso está implícito ahí. No me puedes decir a mí que recibiste al Espíritu Santo y ser una persona que no siente esos ríos de agua viva. Así que la llenura del Espíritu Santo, o también como se le llama el bautismo del Espíritu Santo, es una investidura, es una manifestación, es un revestimiento que te potencializa. Y tú no vuelves a ser la misma persona que eras antes. Amén. El Señor te cambia los gustos que antes tú tenías y la atracción por el pecado, ahora se cambian por unos gustos de santidad. Las amistades, todo te lo va cambiando el Señor. Te va amistando más con el personal de la iglesia, te arrima a árboles que dan buen fruto, buena sombra, de los cuales tú puedes aprender también. Mejoran tus relaciones en casa, con tu familia. Si eres hombre, el Espíritu Santo te convierte en un caballero. Y si eres mujer, te convierte en una dama. Se va de ti la ordinariez, los malos modales. La gracia se desborda en ti, generando en ti una conducta apacible, tranquila. Tú caes bien donde estés. Tus hijos te admiran porque ven un modelo en casa. El Espíritu todo lo transforma. Pablo no fue el mismo. Era un perseguidor de la iglesia. El tipo odiaba a la iglesia. Él decía que Cristo era un falso profeta y que la iglesia era una secta que había que exterminar. Por eso él asolaba a la iglesia. Pero cuando tuvo un encuentro con Cristo, todo cambió. Entró en ayuno y oración. Y tuvieron que recluirlo en la casa de un hermano porque quedó ciego. Él vio la gloria del Señor, una luz más potente que el sol al mediodía. Los ojos se le achicharraron y quedó ciego. Tuvo Dios que enviar un profeta llamado Ananías, que fue el que le dijo, hermano Saulo, el Dios que se te apareció, camino de Damasco, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo, porque instrumento escogido eres tú. O sea que Dios al que llama, enseguida Dios está pensando en llenarlo con su Espíritu. Él no quiere menos para ti. Hay cristianos que están llenos de mundanalidad porque el Espíritu no está. Y quizás de cristianos lo único que tienen es el nombre, pero todavía aman lo de afuera. En la llenura del Espíritu Santo tú no puedes vivir sin Cristo.
se incrementa en ti el deseo de orar, de ayunar, de vigilar, de escudriñar la palabra, de leerte la Biblia desde adelante para atrás y de atrás para adelante. Dios te da visiones, Dios te da revelación, te da comprensión para entender la palabra, te da poder contra el pecado. Entonces tú no obedeces porque, espérate, por miedo al infierno. No, es que tú obedeces porque es que te molesta, te desagrada, tú aborreces la maldad y el pecado. Te fastidia. Hechos capítulo 2, tenemos que ir ahí. Y ustedes se me van a quedar porque voy a orar por esa llenura hoy. Y usted va a abrir su corazón como un nene, tú sabes, creyéndole a Papá Dios. Hay algo que me llamó la atención en esta introducción y fue esa parte que dice, el formalismo de hoy en día y el temor al fanatismo han provocado una reacción contraria a la necesidad de recalcar la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. A muchos creyentes le da pena levantar las manos. A muchos creyentes le da pena usar la Biblia, que le vean la Biblia en la calle. Eso de usar la Biblia en el celular, ay padre, no está mal, como quiera la tienes ahí. Yo tengo en mi celular tengo una Biblia por las facilidades que ofrece la tecnología. Pero recuerdan lo que dijo nuestro hermano Jairo Enrique, no hay como manosearla, que de tú tanto abrirlo ya tú sabes cuántos libros hay en el Antiguo Testamento y cuántos hay en el Nuevo. No se sienta lastimado alguien que ahora esconde el celular. O sea, la ausencia de la llenura del Espíritu Santo genera inseguridad al creyente. El creyente se siente bien con los hermanos, pero en la calle le entra la temblequera. En la calle nosotros somos probados afuera. Pero vamos a concretar en Hechos capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, verso 1. Mira, recién estaba allí la resurrección de Cristo. Ya Cristo, después que resucitó, se presentó resucitado, valga la redundancia, con pruebas indubitables por 40 días a los discípulos que fueron ordenados para verlo resucitado. Y cuando Él ascendió a los cielos, Él le dijo a los discípulos que dentro de no muchos días ellos iban a recibir al Espíritu Santo de la promesa. Pues 10 días después de la ascensión de Cristo a los cielos, el Espíritu descendió. Y ese es el día de Pentecostés. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos, mira, nadie se quedó en casa. Martes de oración. Hello. Ok. ¿Cuántos estaban? Todos, pero no estaban juntos nada más, estaban unánimes. Estaban los que creían en el diezmo y yo no creo en el diezmo. No, estaban todos juntos y unánimes. Así es que tiene que ser la iglesia. Tú tienes que bregar con aquellas cosas que tú dices que no crees y tienes que preguntarte por qué no crees. Y de repente, ay Padre, ese de repente yo lo recibo hoy aquí. Vino del cielo, porque es que el Señor dijo, viene de lo alto, un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos, imagínate el que se hubiera quedado en la casa, hubiera quedado por fuera, no lo hubieran llenado. Usted se da cuenta de lo que se pierde cuando no viene aquí. Usted cree que es que no vino y no pasó nada. No, te perdiste de algo que el Señor hizo en los demás. Pero en ti no, por levero. Vamos a seguir.
Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Una de las evidencias de la llenura del Espíritu Santo es hablar en lengua, según el Espíritu les daba que hablase. O sea que no era un invento de ellos, sino que el Espíritu, si está en nosotros, Él te puede dar unos idiomas que no se hablan aquí en la tierra, aunque lo que ellos hablaron fueron idiomas terrenales. Pero hay lenguas celestiales. Pablo habló de lenguas angelicales también. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? O sea, ¿no son esta gente sin letras los que están hablando en nuestro idioma? ¿Quién les enseñó estos idiomas nuestros? ¿Dónde aprendieron? Si Joao no vivía ahí para que les enseñara inglés. Ni Catherine Peña. O sea, ellos estaban claros que los galileos era gente iletrada, gente sin mucho estudio, ¿sabe? Estaban atónitos y maravillados diciendo, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Se da cuenta que cuando el Espíritu llena a la iglesia, a los creyentes, hay cambios. Entonces el Espíritu entra en control de cada miembro en particular de la iglesia. Pero han pasado 2000 años y de los púlpitos ha ido desapareciendo las enseñanzas acerca del Espíritu Santo. Y ahora hay mucho teólogo sofisticado que solamente se limita a dar enseñanzas elegantes en medio del aire acondicionado. Y entonces espérate aquí, no pueden aplaudir, no pueden levantar las manos, te prohíben decir aleluya, alabar al Señor. Los cánticos tiene que escogerlos el pastor. Una rigidez y una cosa que el Espíritu Santo se contrista. No hay libertad. Dios no puede hacer lo que quiere porque quien está al mando es el pastor, el hombre. Naturalmente, Dios le da dirección al pastor para que todas las cosas se hagan en orden y decentemente, conforme a la palabra del Señor. Pero una vez que esa iglesia primitiva fue llena del Espíritu Santo, mira, tenían todas las cosas en común. El Espíritu Santo estaba en control y nadie decía ser suyo propio nada. Nadie estaba peleando con las ofrendas, el diezmo. Es más, vendían sus propiedades, decían, apóstoles, administren eso ustedes. No habían las dudas. No fueron a la casa de instrumentos públicos a averiguarlo, a sacar certificados de tradición para acusarlos de bandidos, de ladrones, como en algunas otras partes. Cualquier parecido con la vida real no es coincidencia. Fíjate lo que pasó. Y entonces comenzaron, una vez que la iglesia es investida de poder de lo alto, la iglesia comienza a hacer los mismos milagros que hacía Jesús cuando Jesús fue investido de poder en las aguas del Jordán. Porque no es posible que Cristo, que es la cabeza de la iglesia, en Él se manifieste en el poder y en el cuerpo no. Si en el cuerpo de Cristo, ese que fue bautizado en las aguas del Jordán, Cristo operaba, era a través de su cuerpo, al que le ponía las manos, lo sanaba. Ahora, ¿quién es la iglesia? El cuerpo actual de Cristo es la iglesia. ¿Dónde está el poder? Y lo hay. No te desanime, lo hay, pero quizás no lo hay en todos. Pero ¿cuál es la idea? En todos. Por eso debemos orar, queridos hermanos, para que la iglesia como templo del Espíritu Santo permanezca limpia. Hechos capítulo 3. Dice la palabra, y muchas maravillas y señales y prodigios hacía Dios por su Espíritu a través de la iglesia.
Hechos capítulo 3, un pasaje bastante conocido por la iglesia. Hermano, esto que estamos aprendiendo hoy o repasando quizás hoy, vamos a permitirle al Espíritu Santo que hoy se manifieste aquí. Caiga Dios un de repente. Les estaba diciendo antes de la interrupción que debemos cuidarnos nosotros y cuidar a la iglesia. Y cualquier acto de indisciplina usted lo debe comunicar porque eso perjudica a la iglesia. No tape. Cuando hay pecado en la iglesia, el Espíritu de Dios se contrista y la iglesia no avanza. Entonces usted nunca se vuelva cómplice del pecado, que sepa que alguien está en pecado y usted calladito, no, porque yo no me quiero meter en líos, tú sabes, no, porque yo... Naturalmente, antes de ir a publicarlo, usted puede ir donde el hermano y reconvenirlo. Ven acá, hermano. Oye, no te veo que estás andando como debe ser. ¿Por qué? Porque esto y esto. Lo tomas aparte, no lo ridiculizas delante de la gente. Pero si no te hace caso, entonces tienes que buscar 2 testigos. A ver si con 2 testigos la persona reacciona y, hombre, es verdad, me rindo. Ustedes tienen la razón. Y hemos ganado al hermano. Y la iglesia se mantiene sana. Quizás hoy en día no hay las manifestaciones del Espíritu porque hay mucho pecado escondido en la congregación, en las congregaciones. Y el Espíritu ahí no se manifiesta. Ay, los pastores y los ancianos no hacen nada. Hablando en términos generales. La labor de los pastores y de los ancianos es cuidar a la iglesia de Cristo. Y tenemos que dar cuenta por eso. ¿Entiende, iglesia? La labor de un anciano, de un obispo, de un pastor en la iglesia no es predicar nada más. Pero aquí cojo un desvío. Pero necesito volver. Pero esto es bien importante. Hoy el Señor nos dice, siéntense y que voy a hablar de mi iglesia como yo quiero dirigirla. El dueño que es Jesucristo. ¿Le parece bien todo? Esta no es la iglesia de Freddy Palma, esta es la iglesia del que la compró, de Jesucristo. Y tú sabes que yo te estoy hablando la palabra. Cristo viene por una iglesia santa y sin mancha. Y hay algunos aquí que si Cristo viniera hoy, no se irían con el Señor. Y yo por amor y por respeto, yo no los disluzco aquí públicamente, pero yo podría decir, mira, tú y tú. ¿Por qué? Porque un pastor conoce a las ovejas y sabe quiénes son fieles y quiénes no. Pero vamos a seguir. El que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu está hablando a la iglesia. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa. El templo no se llamaba La Hermosa, Hermosa se llamaba La Puerta. Para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Y ahora recuerdo a quién me lo dijo por primera vez. Lauren Vanessa Fernández. Ella fue la que me dijo eso. Y yo, caramba, yo estaba creído que el templo se llamaba La Hermosa. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. ¿De qué estaba lleno Pedro y Juan? ¿De qué estaban llenos? Estaban estrenando poder. Entonces él les estuvo atento esperando recibir de ellos algo, como que no estoy hecho, aquí coroné la tarde. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. ¿Y qué era lo que tenía? Espíritu Santo y fuego, poder de Dios por dentro. Cristo en él la esperanza de gloria. Lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda.
Y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando el cojo que no podía caminar, se puso en pie y anduvo, saltando. Y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Ese es poder. Milagro instantáneo. Este hombre, cojo de nacimiento, tenía más de 40 años y todo el pueblo lo conocía. Porque vivía, pues, de las limosnas. ¿Qué ocasionó eso? Que la multitud se apiñara allí junto a Juan y Pedro, y ahí aprovecharon los apóstoles y dieron su discurso. Y al día de Pentecostés se habían añadido a la iglesia como 3,000 hombres, sin contar mujeres y niños, y ahora como 4,000 o 5,000. O sea que la iglesia, cuando es llena del Espíritu Santo, de 120 a los pocos días tenía 8,000 y pico, casi 10,000 miembros. Por el poder de Dios. Dice la palabra que el Espíritu Santo añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Por qué eso no sucede hoy? ¿Ustedes creen que puede suceder hoy también? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Atiende bien, yo no vine a jugar aquí al predicador. Yo no vine aquí a distraerte, yo vine aquí a llamar tu atención como ministro de Jesucristo, para que en ti se genere ese interés, ese deseo de no ser un creyente mediocre, un creyente del montón, sin espíritu, sin poder, sin fruto del espíritu, vegetando en una iglesia. Sentado allí se te pasan los días, las semanas, los meses, los años. Y cuando quieres despegar, ya estás viejo. ¿Aló? Digo, quiera Dios que eso no pase en ti. Jóvenes, aprovechen sus mejores años de vida para dedicárselos al Señor. A Pedro le dijeron, antes te ceñías tú mismo, pero vienen días en que otro te ceñirá. O sea, tú vas a morir. Yo tengo que apretar el paso porque ya yo vengo de regreso. Amén. Hay gente que busca a Dios, es para que Dios les dé dinero. Hay gente que busca a Dios para que Dios les dé matrimonio. Hay gente que busca a Dios por diferentes motivos, pero no por Él. Hay que buscar a Dios es porque Él merece nuestro amor. Él merece nuestra gratitud. Él lo merece todo. Para eso somos hijos de Dios. No somos sobrinos, somos hijos del mejor padre de familia que hay. Está bajito ese aplauso. Bueno, a Pedro lo metieron preso, a Pedro y a Juan. Y entonces los intimaron para que no predicaran más en el nombre del Señor Jesús. Naturalmente, Pedro y Juan no cedieron ante esa propuesta tan indecorosa, ante esa amenaza. Pero las autoridades de aquel entonces religiosas, temiendo porque el pueblo estaba con ellos. El pueblo estaba maravillado y pendiente. Entonces lo soltaron. Y ellos llegaron donde estaban los discípulos y les comentaron, mire, estábamos presos. Nos soltaron con esta condición, prohibiéndonos que habláramos del nombre del Señor, a lo cual nosotros no accedimos. No podemos dejar de decir las cosas que hemos visto, porque nosotros hemos estado con Él, con el Señor Jesucristo. Y entonces la iglesia, llena del Espíritu Santo, se encendió en celo y levantaron unánimes la voz. ¡Soberano Dios! Está en el capítulo 4 del libro de los Hechos.
Verso 23, 4:23. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos, Pedro y Juan, y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, mira, la iglesia, alzaron unánimes la voz. A veces yo estoy orando y veo a los hermanos, mira. Y uno aquí, Padre, esto y lo otro. O sea, parece que le hubieran puesto una grapa en la boca. Hermano, si usted viene al servicio de oración, ore, únase, amén. Yo respaldo eso. Así es, Señor, tu palabra dice. Eso es lo que es, una unanimidad. No es estar juntos nada más, es juntos y unánimes. Haya pues en vosotros, en todos vosotros, este sentir que hubo en Cristo Jesús. Pues esta gente se levantó. ¿Cómo así que le van a callarle la boca a nuestros apóstoles? Señor soberano. Mira cómo oraron. Soberano Señor, tú eres el Dios que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad. Verso 29, necesito abreviar. Y ahora, Señor, mira sus amenazas. Ellos no dijeron, escrito está, hay que someterse a las autoridades. Callemos. Ojo, porque vienen tiempos de persecución. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos fueron ¿qué? Llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Fueron llenos del Espíritu otra vez? Ya habían sido llenos en Pentecostés. O sea, Pedro y Juan también, porque dice que todos fueron llenos. Porque la llenura del Espíritu Santo no es de un día para toda la vida. ¿Me siguen? Es como tú puedes tener el último iPhone, el iPhone 87. Pero si tú no lo cargas, si tú no lo pones en la corriente, la batería no carga, tú vas a llamar y no te sale la llamada. Tú puedes tener el carro del año, el que tú te imaginas, pero si no tiene combustible o si no es híbrido, no tiene corriente, le das arranque y nada, está ahí. Oye, pero si me costó 1,000 millones. No, pero es que necesita el combustible. El combustible de tu vida cristiana se llama el Espíritu Santo. Hoy tú puedes descubrir cómo está tu vida al oír estas palabras. Que Dios te da para bien. Para bien, porque Dios no te va a dar esta palabra para mal. Para que reacciones. Fíjate que hubo una iglesia, Pablo llegó a Éfeso. Ay, Padre, Hechos 19. Ya voy a terminar con esto. Pablo llegó a Éfeso y encontró una iglesia de 12 conejos que estaban, ovejas. Ay, Padre. Y yo, esto queja. Un equipo de fútbol. No, esta es una iglesia, apóstol. Estamos ahí todos. Hermano, ¿cómo los quiero? Parece que recibieron esta frase más los de aquí que los de acá. ¿Cómo los quiero? Empate, está bien. Vamos a la palabra. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ustedes se dan cuenta cómo para los apóstoles era primordial que la iglesia fuera llena del Espíritu Santo.
porque estaban conscientes que el Espíritu Santo es el que le da vida y función a la iglesia. Energía, poder. ¿Cómo está? No me contestes. ¿Cómo está tu relación con el Espíritu Santo? ¿Es Él el que dirige tu vida, tus pasos? Cuando Él te llama a la oración, ¿tú te levantas a orar de madrugada? Cuando te vas a acostar a dormir, ¿tienes un tiempo de oración? Porque el Espíritu dice, no te acuestes sin orar, ora. Oye, dale gracias a Dios por todo el bien que te dio durante todo el día, toda la protección que te dio. Ángeles te cuidaron. Oye, cuando tenías hambre, encontraste comida. Sé agradecido. Oye, ¿cómo te vas a acostar así? Si tú te acuestas sin orar, es que a ti no te importa quién es el Espíritu Santo. Tú no. Pastor, estoy tan cansado. Sí, pero Él dice, venid a mí los que estáis cargados y trabajados, que yo los haré descansar. Todo depende. ¿Quién es Dios para ti? Ya, eso es todo. Y si de pronto Dios no está en tu vida, hoy, si tú dispones tu corazón y entregas tu vida a Cristo, el Espíritu de Cristo va a entrar en ti. A mí hay cristianos que me han dicho, pastor, ahora sí voy a caminar con Cristo. Usted me va a ver en la iglesia todos los días. Pero ese es puro humo. Ay, padre. Ese es puro humo. Porque me lo dicen, tú sabes, tirándome una finanza. Vamos a ver si el pastor me cree. Pero el fruto, ¿dónde está? ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creíste? Mira lo que contestaron ellos. Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo Pablo, ¿en qué pues fuiste bautizado? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos, ¿quién? Hermano, el Espíritu Santo es Dios mismo. Y hablaban en lenguas, que es la evidencia. Y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Cuando Pedro recibió una visión de parte del Señor para que fuera a la casa de un gentil llamado Cornelio, no dudó porque el Espíritu le dijo, muévete Pedro, que es hora, porque tengo planes con los gentiles. Eso está en el capítulo 10 del libro de los Hechos. Y Pedro dio su discurso y dice la palabra en el verso 44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, Hechos 10:44, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Eran 12 hombres que estaban ahí durmiéndose. No sabían quién era el Espíritu Santo. Voy a leerlo nuevamente. Mientras aún hablaba Pedro, estaba predicando estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Algo parecido a Pentecostés, ¿cierto? ¿Sí? Cuando de repente el Espíritu y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos, como pasó en Pentecostés, de que también sobre los gentiles se derramase el don, el regalo del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas. Hay muchas más evidencias, pero el tiempo ya se me cumplió. ¿Ha hablado usted alguna vez en lengua? Usted va a encontrar a 1000 teólogos que dicen, eso ya pasó, eso era para la época apostólica. Y yo me pregunto, ¿quién le ha dado autoridad a ellos para decir eso? ¿Quién? ¿Dónde está escrito eso en la Biblia? No, que la Biblia dice que las lenguas cesarán. Sí, pero eso es cuando venga lo perfecto. Cristo no ha venido todavía. Es por eso que yo no como cuento con títulos profesionales. Respeto al que ha estudiado, al que honra, honra. Pero primero está la Escritura.
Cuando Dios me trajo este camino, y yo escuché en la iglesia hombres hablando en lenguas y mujeres, en mis oraciones yo decía, yo quiero eso para mí. Yo quiero ser lleno del Espíritu Santo. Y pasó un día, y pasaron 2 días, y pasaron semanas. Y yo, obviamente cualquier teólogo se puede reír de esto, viviendo de las experiencias. Es la palabra, es la palabra, es la palabra. Hay cosas que la palabra no te lo enseña, sino la experiencia. Por ejemplo, la palabra no te enseña a echar fuera demonios. Tienes que meterte en el campo de batalla para aprender a pelear con el diablo. Hay bases aquí. Y yo me metí en un cuarto. No había aire acondicionado, había abanico, pero yo lo dejaba apagado. Y en este clima barranquillero, yo me bañaba, parecía un condenado. Decía, lléname, lléname. Lléname, Señor, lléname, lléname con tu espíritu. Como en Pentecostés, lléname, lléname. Ese era, yo oraba, pero básicamente esa. Un día entró el que fue, el que es, el que era y el que ha de venir. Y me secó todo mi sudor. De día, de mediodía. Mi esposa lo sabía. Decía, voy a orar, y ahí mi esposa, ahí no entraba nadie. Ni me pasaba teléfono, ni pasaba nada. Estaba con Dios y toda la vida ya ha respetado eso. Y comencé a balbucear unas lenguas que nunca había hablado. Yo sé que esto es verdad. Y lloraba. Esa presencia, Dios mío. Yo podía cantar, me ha tocado el Señor. Sí, me ha tocado. Pasé por la experiencia de estar orando y ser bañado en escarchas. ¿De dónde salieron si yo estoy bajo un techo? De colores, preciosas, brillantes, de oro. De eso se pueden reír los teólogos modernos porque nunca lo han experimentado. Se han limitado a la letra y a aprender la Biblia intelectualmente, pero no hay experiencia con Dios porque no creen en lo sobrenatural. Por eso a la menor asomo de enfermedad, corre para la EPS, para la clínica. Ay, perdón, Jason. Trae la cédula, amárrame una toalla aquí. Espérate un momentico, vamos a orar primero. Digo, hay momentos en que hay que correr para donde el médico, hay situaciones de emergencia. Pero qué bueno es probar a Dios primero. Y como tú estés en sintonía con el Señor, un milagro puede ocurrir en tu vida. Y no solamente este poder lo poseían los apóstoles. Esteban era un diácono. Dice que estaba lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Cuando predicaba, los judíos no podían resistir la sabiduría y el poder que salía de Esteban, que era un diácono. Oigan, diáconos aquí de la iglesia, los que sirven, los que tienen una corbata puesta y las hermanas. Es requisito para los diáconos ser llenos del Espíritu Santo. Felipe el evangelista, Bernabé, la llavecita de Pablo, el compañero de milicia de Pablo, lleno del Espíritu Santo. Y milagros extraordinarios donde iban los demonios, se rebotaban y salían, los enfermos eran sanados. Dice la palabra que a veces se llevaban los paños, los delantales de las ropas del apóstol Pablo, se los ponían a los enfermos y se sanaban. De ahí donde han aprovechado la religión es y que la rosa bendecida y que tómate un poquito de agua que el Señor te va a sanar. Esa es pura pantomima, esa es pura imitación burda de lo que es el poder. Es una usurpación de lo que es el verdadero poder del Espíritu Santo. Vamos a estar de pie. Esperamos en el Señor que esta transmisión haya sido de edificación para tu vida. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Te esperamos en una nueva ocasión. Iglesia, Ministerio de la Reconciliación, llenando la tierra del conocimiento de la gracia de Dios.